Esto y Les Fartures, con David Castañón. Bueno, vuelven los dos chicos aquí a la oficina, chicos, la siente mozo, la siente guapa. Vuelve Javier Solís y Verónica García Peña, Verónica García Peña y Javier Solís. ¿Qué tal, David? Vuelve la literatura, Les Fartures. Volvemos a subir el nivel cultural de este programa, que ya de por sí es altísimo, por cierto. ¿Qué tal estáis? Bien. Muy bien. Bien. Sí. Estoy enseñando a cámara la novela de Verónica García Peña, Hasta morir la muerte. David, Aquí Qué un portada, momento. portada, Muy guapa, sí. la verdad es que muy guapa. Cuando la lea ya te cuento. Vale. Pero tiene buena pinta. Hasta Gústame morir la la muerte. sinopsis. Vamos a decir el título. Sí. Sí. Creo que acabo de decirlo o lo dije mal. No, Acabo dijiste de que decir. se enseñó a cámara, ¿no? La nueva novela. Ah, bueno, da igual. Eso. Así, Hasta morir la muerte. Para que también Cómprenla. en la radio se... La pregunta sería, ¿se puede morir la muerte? Ah, amigos. Se puede morir la muerte. Hay que leerla para saberlo. ¿Sí? Sí. Ah. O sea, Pero tiene ahí tiene movidas respuesta. metafísicas. Sí, tiene respuesta, tiene respuesta. Da así a la cabeza, de vez en cuando, ¿Qué? Que le das a la cabeza. de vez Hombre, en no cuando, le voy a dar. Sí, yo creo que ahí queda mi parte sociológica. Ahí le doy. Siempre me ha gustado mucho Vale. a mí la filosofía y todo Vale. eso, y la sociología y todo esto. Tenemos taller de lectura que anunciar. Bueno, todos los primeros martes de cada mes. Vale. Para que la gente, como vamos cambiando de libro, Sí. en vez de decir Decir este libro, tal, tal, porque vale. si no la gente luego se me arma un lío. Vale. Entonces, todos los primeros martes de cada mes. Que entren en tus redes sociales y que se También, enteren y de todo, si ¿no? no, van a la librería Cervantes de Vale. Oviedo, van allí, se apuntan y preguntan si les interesa el libro, se apuntan. ¿Que no les interesa el libro? Pues ese mes no se apuntan, no pasa nada. Vale, perfecto. Calle Héctor Casal. Eso, que es que yo nunca me acuerdo de la Yo dirección. tampoco. Yo aquí, Eso yo está en atento, el, ya, está en Hace el de centro. apuntador, como en el teatro. Está en el centro de Ubiabu, no. Bueno, Sí, ¿eh? sí. Igual ya la librería más conocida de Asturias. Sí, sí. Sí. Seguramente. vamos. Desde luego, No. pero bueno, para que la gente lo sepa. Parece bien. Javier, ¿tú qué tal? Yo bien, bien. Bien, Aquí, bien. Sí, Está bien. otra vez, Los cuellos con por los fuera fartores. de Sensei, Ese es muy noventero. No, muy. Es más setentero, pero sí. es una moda que Que es una volvió. manera de decir... ¿Ha vuelto? No, es una moda que volvió, Pasada de sí, sí, moda. sí. Ok. Bueno, hay gente que No. lleva No, bueno. A ver, hoy en día lo bueno que tiene lo de las modas es que todo está de eso. moda. Sí, yo no la suelo seguir. Si me gusta lo pongo y si no, no. Hay gente que lleva otra vez zapatos negros con calcetos blancos. Sí, yo lo he visto. Maravilloso. Y llevas calcetos blancos con los raquetes de tenis que me compraba mi También abuela lo en he la visto, plaza. también lo he Y visto. tú dices, hay cosas que ya estaba bien que tuvieran enterradas a 2 metros bajo tierra. Bueno, pero eso es como en verano, que los chavales ahora les da por ponerse los calcetines hasta la rodilla. Sí. En verano. Sí. Con las rayitas. Sí. Y en claro, invierno vas sin calcetos. Y sí, también. Eso. Y pasan un frío porque yo les veo la parada del bus y digo, Claro. qué frío tiene que estar pasando este. Bueno, y vi a unos que van con bañador y gallumbos en basu. Vamos a ver, chaval, eso roza. Bueno, eso ya no lo sé. Claro, pues ya te lo digo yo. Las chicas como nos quitamos nuestra Sí. ropa interior para ponernos el bañador. Se trata de eso, porque lo vas a mojar y luego te lo cambias y ya está. Para que No, pero hay gente muy rarita. Igual el calzoncillo era de marca. Lo Bueno, tiene también que te digo mostrar, que Lo tiene tú, que enseñar, ¿y es de tacones? ¿Eh? ¿Y es de tacones? A veces. Y llevar una cosa ahí de 5 centímetros para caminar, Bueno, yo lo tengo hasta así, pero depende del tipo de calzado. ya, pero O sea, de estos de suele ser aguja, bota. eso ya es muy complicado. No, de aguja yo no puedo Vale, usar. por eso. Eso ya... Una sesión aunque ya me gustaría a mí dedicada poderme a la poner... moda, que, dedicada a la pues, moda, ¿eh? a mí ya me gustaría ponerme unos Manolos, las cosas como son, y comprarme unos. Hombre, que sí. Sí. Bueno. ¿Esto de cuántos perros estamos hablando? ¿Unos manados? 1.300. Pero por eso no se los puede poner. Otra cosa es que los pueda. No, por un comprar. problema mío de, Bueno. de operación de hace años. No, pensé que era porque le iban a sentar mal. A pesar No, que decías no. de coordinación. No, porque yo no. si me pongo uno de esos me mato. No, me mato lo mío directamente. es porque, bueno, desde Vale, que vale. de una operación que tuve de pequeña, o sea, no hay determinados calzados que no me puedo poner, como zapatos de salón, digamos. Ah, Sí, tienen que ser más cerrados. Sí, Vale. oye, que si el señor, o sea, si los señores Si el de los señor Manolos quiere patrocinar hacen unas botas adaptadas a... No, y tú le dices, sales en mi Exclusivas. libro a cambio de...
de unos playeros de estos. Yo es que con lo de los Playeros. Manolos me acuerdo de la de Sexo en Nueva York, porque es Sí. muy gracioso, porque siendo columnista de un periódico, le daba para comprarse Manolos, que cuando aquello valían $700, y para pagar un alquiler en una zona, es verdad que eran zonas ya reguladas en aquellos años, estamos hablando de finales de los 90, principios de los 2000, en el centro de Nueva York. Y aparte de pagar eso, pues luego se iba de fiesta todos los Sí, días sí. y a cenar fuera. Con y una tal. columna, ¿eh? Con una columna. Y yo pienso, A la semana. Yo también hago una columna a la semana y aquí estoy más pobre que las ratas. Oye, Porque no que te- esto no, y uno malo Porque no ni te pa' organices, Dios. Verónica. Va a ser No eso. te organices. No yo lo que no te paguen, yo es que no te organices. No, pagar me pagan, pero no lo suficiente. No, lo que no te paguen, claro, Ah. lo que te falta por pagar, pero y es que no te organices, claro. Va a ser eso, va a ser Claro. eso. Señores, quiero unos Manolos, mándamelos. Unos Manolos. Ya Bueno, veré qué Javi, hago pon con un, ellos. pon un poco de cordura aquí. No. ¿De qué libro vamos Estoy encantado de a esta hablar en la conversación sección? relacionada con la moda. De la que tú bueno, y yo sabemos tanto, además, ¿eh? Sí, no, sobre todo yo. Bueno, hoy tenemos una novela de uno de los grandes escritores del siglo, bueno, universal, pero en particular del siglo XIX, Verónica. Uno de mis escritores favoritos. Pues sí, porque O sea, ya sabemos Favoritos. quién Genio de la quién literatura. la pidió. Yo un buen... No, bueno, fue una cosa. Yo Sí, un la buen- propuso Verónica, pero yo no me en ningún momento le puse filtro a esta. No, yo, no yo un se buen quejó troncho, ¿eh? mucho. No, buen no, troncho, no. ¿eh? Sí, Sí. bueno, 640 páginas tiene Hemos de trabajado edición. mucho para... Letra pequeña. No, Sí. no, apurasteis, Bueno, porque sí, esto de un mes a sí, otro... sí, pero Hemos es trabajado una lectura mucho, pero- muy entretenida y es una novela que cada vez se va haciendo más interesante. Sí. Entonces, Es de no- 1861. Sí. 1861. Grandes Y- esperanzas de que no dijimos Eso. el título. Hombre, pero me ha roto la sorpresa. Yo iba a ir Ah, soltándolo vaya. a poquitos cachis en la mano. Bueno, pues sí, grandes Vaya, esperanzas por Dios, del, no. del Perdón. No gran, llegas al final, Javi. no del llegas al gran final. y maravilloso Charles. O Carlos. que decían Carlitos, antes. ¿eh? Carlos No, Dickens. Charles. O sea, vamos a ver. Que sí que es broma. Que es que yo una vez me encontré en el rastro, me encontré una traducción de Oliver Twist que ponía Oliverio. Oliverio, Oh, sí. Oliverio Twister. Oliverio Twister, Twister. sí. Bueno, pero hubo una época que De era... Carlos Dickens. que se hacía mucho, ¿eh? No, Sí, pero sí. Yo vamos a tengo ver. un disco de Deep Purple que en las canciones vienen todas traducidas al castellano y es un LP del 79, creo Bueno, que. pero las canciones que Pero, las a traduzcan ver, es normal, pero los nombres No, de las no, los personas- nombres de la canción. En el LP grabado, Ah, en vez de vale. Black Dog, viene Perro Negro. Ah, bueno. Pero hay licencias que se permiten Era, joder, Led algunos Zeppelin, todo yo autores, guapo. o sobre algunos autores. Decía que sobre algunos autores se permiten un tipo de licencias, porque todo el mundo dice Julio Verne. Si no se llama Julio, ¿por qué lo llamáis Julio? Pues Charles es Charles, no Carlos. Y no conozco a nadie que diga Carlos Dickens. No Ya. sé, no sé si me explico. Sí, Sí, sí. que hay con algunos que es Claro. como Carlos Mars, que todo el mundo lo entiende efectivamente. y no Carl. Ya, y es que ¿Por- puestos a por qué? traducir, traduce el apellido también, que ya verás qué gracia iba a quedar. Yo creo que los nombres no hay que traducirlos y si se puede Es un decir chiste como- malo, perdón. como Bueno, son, porque empiecen con la realeza inglesa, que tenemos así luego unos líos Sí, con, sí, no, desde con luego, desde Isabel II, No, que los era líos los Elizabeth. tienen ellos. Claro, ¿no? luego no son Entre ellos, además. Por eso pasa. Ahí vienen los problemas de la realeza, que los líos los tienen entre primos. Bueno, los ingleses ¿Ah? son un poquito Los linajes. más. Pues vamos a Dickens, que seguimos Venga. en Inglaterra, no Bueno, tampoco. eh, Bueno, esta es una de sí. las novelas que yo considero la mejor de Dickens, una de las mejores de Dickens. Así lo veo, lo creo. ¿Tú, Javi? Pues la verdad que es una novela sobresaliente, diría, ¿no? Sí, ¿no? Sí, yo sí. creo que sí. Además que, bueno, como decía, Dickens lo que tiene, por lo menos para mí, es que podría escribir cualquier tipo de género literario. Sí. Lo que ocurre es que a él le gusta este tipo de novelas, digamos, de realismo social o de cierta denuncia, pero cuando en Grandes Esperanzas se mete un poco más en la parte siniestra, gótica, pues es un maestro, Verónica. Sí, sí, lo creo. A ver, Grandes Esperanzas nos cuenta la historia de un niño que se llama Pip, que vive en una zona pues rural En Kent. de Inglaterra. England, ¿no? Y entonces allí un día está en el cementerio visitando las tumbas de sus padres porque él es huérfano y se ha criado con su hermana y su cuñado. Ujú. Y se encuentra con un expresidiario, un tío que se ha Un fugado, fugitivo. un fugitivo, ¿no? Y entonces le amenaza. El fugitivo es Marwich, ¿cómo se pronuncia, Javi? ¿Marwich? Sí, Algo así, Marwich, Marwich. también conocido como Provis, después Sí, por un después, alias. Eso es. Y se encuentra con él y le amenaza. Dice, te va a quitar los riñones y el hígado y el corazón como no me traigas comida y los voy a asar a la brasa y tal. Entonces el niño, claro, se asusta y dice, vale, vale. Y entonces al día siguiente roba un montón de comida de la alacena de su hermana y se la lleva al presidiario este y tal. Y bueno, y así empieza esta historia. Ujú.
¿Que por qué se llama Grandes Esperanzas? Porque al cabo de un tiempo, este es el inicio de la novela, y al cabo de un tiempo ese mismo niño, Pip, recibe una gran esperanza. ¿Qué es eso? Una fortuna. Alguien, de repente tiene como un protector, un benefactor que le va a convertir en un gran caballero. Y le va a ir dando dinero, pero ya de mayor. No, al de poco de estos sucesos que hemos contado con el presidiario. Y entonces él cree que ese dinero viene por parte de una señora muy adinerada, pero muy traumatizada, a la que él visita en una casa, que va vestida de novia. Y va así como muy tétrica. Sí, tétrica. Y tiene el banquete con el pastel de bodas ya podrido, con ratas y cucarachas y bichos. Va con su vestido nupcial. Sí. También. ¿Y eso es en su casa? Eso es en la casa de la señora Havison. Vale. Y entonces él cree que la benefactora es ella, porque en esa casa también hay una joven y hermosa chica de la que Pip se enamora locamente, perdidamente, obsesivamente. Y esa niña se llama Estela. Y es tan bonita como fría. Como el corazón de tu ex. Las esperanzas de Pip, es decir, van en función de que se enamora de esta chica, y entonces esta chica le va a echar en cara que es un ser vulgar, ¿no? Entonces quiere ser caballero, es su propósito principal por gustarle Estela, a ella. Claro. Entonces cuando le llega la pasta, piensa que es la señora Havison, que es la madrastra, porque es la madre adoptiva de la chavala. Piensa que es ella la que le pone la pasta para que pueda casarse con Estela. Vale, porque ella hace un poco de ahí de que quiere juntarlos. Cree. Sí, pero no se puede decir mucho más porque sí se puede decir, porque yo tengo que contar algo sobre los finales, porque en esta novela hay que contar lo de los finales. Sí. Sí, claro. A ver, en realidad todo el mundo... No te va a hacer ni puñetero. Ya lo sabes que no soy partidario, pero bueno. Es que, a ver cómo explico yo que en realidad Dickens escribió un final mucho más triste y cruel del que hemos leído, pero que lo quitó por recomendación de Edward Bulwer Lytton. El barón de Lytton, el escritor, el superescritor, el que dijo aquello de la pluma es más dañina que la... ¿Cómo es? La pluma es más fuerte que la espada. ¿Publicó una primera versión con un...? No lo llegó a publicar. Se lo dio a este hombre, que era amigo suyo, íntimo y tal, y es un escritor muy prolífico de la época victoriana, y le dijo, no, bueno, es que tienes que hacerlo más esperanzador. Y entonces nos dio ese final que hemos leído. Y entonces, claro, si no puedo hablar del final, pues no puedo hablar de los finales, pero... En el final esperanzador podemos decir que hay una especie de esperanza para Pip, mientras que en el otro final no hay esa esperanza. El final es bastante bueno, a mí me gustó, no sé a usted si le gustó, pero a mí me convenció bastante. Pero si sabes cuál es el final que tenía preparado Dickens, yo es que Pero tú lo sabes. Sí. O sea, hay un manuscrito donde sale el final original, bueno, sí, o tú lo sospechas. Eso lo sabe la gente. Tal vez está en algún sitio reflejado, ¿no? Claro, sí, existe. Uno es como más esperanzador y el otro pues es más triste y más realista en el fondo, y a mí me gusta el triste, realista y cruel, que es el que escribió Dickens. Sí, como dices tú, puede ser más esperanzador, ¿no? A ver, es más ambiguo. El que ha llegado a nuestros días es como más ambiguo. Deja la libre interpretación del lector. Si el camino de Pip sigue llegados a ese final irresuelto, quién es su benefactor real y por qué las grandes esperanzas al final en realidad residen en el corazón de la gente y no en los dineros, en donde te has criado y las personas que te quieren y no en los dineros. Una vez resuelto eso, el camino de Pip puede tomar varias direcciones, eso es. Entonces Dickens escribió una de dirección, la más realista y la más cruel, pero su amigo le dijo, no, hazlo más esperanzador, y entonces le dejó una dirección ambigua en la que es el lector el que va a decidir si ese camino que empieza Pip puede ir hacia un lado o hacia el otro. O sea, que renunció un poco, pero a regañadientes. Tampoco ya pero que... es un final, yo creo, mágico, está bien. Porque Dickens también utiliza mucho creo yo, ¿no? La magia, pero no en el sentido de la fantasía, sino en que, crea unos escenarios y unos ambientes que parece como que te llama mucho la atención cómo puede reflejar, pues eso, ¿no? La ilusión en las personas. Ajá. Sí.
Bueno, pero es que Dickens es maravilloso. Tú tienes un mal día y te pones a leer a Dickens y ya se te arregla. Iba a decir y dices, que... ¿estás triste? Pues lees a Dickens. ¿Estás mal? Pues lees a Dickens. Que Pip, que es el único narrador de la novela, es el Sí. que narra O sea, su es- historia, sí, en pasado. vale. Está narrando una historia en pasado y solamente es él el que tiene esta función en la novela. Es el ¿Y no es un narrador poco raro único. que narre su propia historia y el final sea ambiguo? Pregunto. No, No, porque bueno, no, se eso es supone muy- que ahí Yo lo a hago. partir de ese momento, a partir de ese momento, pues bueno, ya digamos que la vida tal vez no tuvo tantos sobresaltos para él. Él te Me cuenta hasta imagino. un momento de su vida Sí. y luego a partir de ese momento ya deja de escribirte. Es lo de, oye, búscate otro que te divierta, ¿no? O sea, Vale. yo te cuento una parte de mi existencia. Está bien. Luego es una novela que refleja muy, muy, muy bien la bondad del ser humano. Sí. Que es muy sí, importante sí, y sí. que hace creer en las personas muchas veces, ¿no? Resulta Sí, en conmovedora el- por en el momentos corazón, la novela. en el corazón de la gente. Y que, bueno, la naturaleza de la gente, es decir, de los seres humanos, es decir, somos buenos por naturaleza. Pues Dickens creo que Eso lo es muy creo que sí. kantiano, ¿eh? Eso es muy kantiano, ¿eh? Muy de Kant, muy de... Sí, es muy kantiano. Y luego hay otras personas que te dirían que Dickens, por eso decían que era un poco ñoño, que siempre era muy... Bueno. Sí, A mí bueno, me gusta, sí, sí. que ya he dicho que me parece uno de los Bueno, pero mejores está guay que sea novelistas del ñoño. mundo, o sea, de la historia de la literatura, quiero decir, y de la época victoriana. en Ñoño, concreto. pero realista. A mí me gusta mucho. Bueno, Por eso- no, a ver, no era tan realista, ¿eh? En realidad, parte de las desgracias que nos contaba sobre las diferencias de clases sociales y parte que tiene que ver con la revolución industrial y lo que pasaba con los niños, no es tan exacto como él lo exagera, claro, Vale. pero porque es Bueno, ficción, claro, no sí, deja de ser lo que ocurre es ficción. que Dickens estaba muy comprometido con la pobreza infantil y Eso con la, digamos, la estratificación en la época victoriana, ¿no? Ujú. O sea, Porque tuvo que de niño trabajar en una fábrica de betún, porque encarcelaron al padre y la familia se tuvo que trasladar cerca de la cárcel donde estaba el padre por motivos de deudas, que estuvo preso, y tenían que ir a vivir con él durante unos días, podían ir a visitarlo, incluso vivir con él, y se tuvo que poner a trabajar y en una fábrica de betún. Y a partir de ese momento él se dio mucha cuenta de lo que era el mundo real, ¿no? Sí. De la época victoriana. Y pero ahí es que los pobres eran muy lo pobres. refleja siempre en las novelas, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Las malas condiciones sociales. Y eso también se refleja muy bien en la comida de esta novela, porque... Pues ya la me pobre- contaste, no sé qué, una tarta nupcial podrida, empezamos bien. Bueno, es que esa tarta es un símbolo. Cuando se han hecho adaptaciones al cine, al teatro, a la televisión, uno de los principales símbolos siempre es la señora Havison, vestida de novia, y luego la tarta. Hay una adaptación que es a mí la que más me gusta. Que A es mí la del- parte del 2012. de la casa de Miss Havison es casi lo que más me gusta de la novela, cuando se desarrolla ahí. Ahí hace de Miss Havison Elena Bonham Carter. Bonham Oye, Carter, claro, bueno, es que, claro, le pega. entonces, y Sí, le va pega por bastante. ahí, además Si la dirigiera sí, Tim sí. Burton, ya ni te cuento. No, esta es de Mike Neville y tenemos a Ralph Fiennes como Matwick Ujú. y luego, bueno, pues Jeremy Irving como Pip y no sé quién es la Sí, yo esa la vi chica. en su momento. Es del 2012. guay. A mí es la adaptación que más me Sí, gusta. sí. Ahora saca una que está en Disney de televisión. El de Peaky Blinders, que ha hecho, o sea, se ha puesto a hacer grandes esperanzas, pero es una serie. Lo que pasa que, claro, hay muchas críticas a la serie porque no es, o sea, es fiel en cuanto al argumento, pero no fiel en cuanto al tipo de personajes por lo de la inclusión. Dejémoslo ahí. Ah, vale. Y entonces, Bueno, esto es polémico. Bueno, además. sí. Entonces yo no la he visto porque yo estas Eso da para cosas. un debate muy guapo, ¿eh? Sí, pero yo estas cosas yo suelo hacer siempre lo mismo. Yo espero las series estas, espero a que se acaben. Sí, yo también. Y sí. cuando ya se han acabado, Las cojo veo. y las veo. Eso. Con respecto a Miss Havison Sí. y lo que sucede en esa casa, yo pienso que ahí Dickens lo que más o menos quería proyectar era cómo se puede tener la vida por amor, Verónica. Perder. No, detener la vida por Sí, amor. ¿no? de hecho es que la tarta es un símbolo del... Los relojes de están los- parados en eso la es, misma hora eso es. siempre en esa casa. Es y un luego tiene, símbolo pues, bueno, del tiempo, de cómo el tiempo O se sea, entiendo que detiene. a esa señora se murió el marido No, o la abandonó. la dejaron plantada en el altar. La dejaron no lo plantada en el hemos plantar. contado. Oye, además Vale, con vale. muy malas Ya. intenciones y muy malas. Esto Que luego tampoco todo- igual era necesario, pero ahora ya... Que está sí, dicho. hombre, ¿cómo no va a ser necesario? Que sí, Vale, que vale. esta señora... O es que si no, ¿por qué va a ir de vestida de novia con un zapato Es que siempre luego- está Tenemos encima que, del- tenemos no, que llegar a un es que es criterio como importante. Es de Javi. 1800. A ver, le han hecho Importante. un montón de versiones y es de 1816. Ya, pero si hay algún escuchante ahora mismo que está Se la va a leer leyendo igual, grandes la va a No se va a leer acordar. igual. No se va a acordar. Nos están destripando la novela. No, iba a porque decir, no hemos contado al final qué es lo importante, qué es lo que sucede con Pip, ni quién es su benefactor. iba a Eso decir que, no lo hemos contado. que a causa de... Solo
Ay, qué a poco causa nos queda. de lo de Miss Havisham, bueno, pues que luego hay otra serie de consecuencias que son muy importantes en la novela. Bueno, vamos con la parte gastronómica Vale. de la novela. ¿Qué te llamó la atención? A mí mi resumen de lo que a qué huele, a qué sabe. Hay mucha comida, hay mucha muchísima. Una barbaridad. Tenemos Sí, no, aburriríamos a la audiencia. yo digo que sabe a carne asada, pan, queso y ron. ¡Ostras! Sí. Me mola. Ostras también hay, pero las comen los pobres. Los pobres comen nuestras, claro, Sí, claro. sí. Antiguamente. Es más, hay un momento de la novela que me llamó la atención. ¿Cómo con el mundo, eh? Porque Sí. como gratificación se daba un barril de ostras. O sea, un barril. Es decir, Sí, no, sí, no sé, una bolsa, no, un barril de Es que ostras. era de como pobres, algo que, bueno, era de normal. pobres. ¿Quién? Barril de ¿Quién? ostras. ¿Ye? ¿Costeru? Sí, ¿no? Sí, porque tenía un después río que tenía desembocaba. ¿El Támesis? No, Sí, no. Es que a mí me suena sí. mucho que es de los relatos No, de sí, Sherlock Holmes que sale mucho. Era el porque Támesis, está pero cerca tenía de... también El otros Támesis afluentes sí, y en demás. Sherlock Holmes sí, Vale. pero Sí. este no me acuerdo. Sí, qué el río Támesis es, aparece claramente. Y está muy cerca de la mar porque lo ven Sí, en, sí. en donde Y porque los luego, pantanos. bueno, y también hablan, que no lo hemos dicho, aparte de la comida, Sí, de las porque ostras del drogas. Támesis, cuidado, ¿eh? Y es fundamental, que esto va a gustar mucho a la audiencia de Les Fartures, porque hay muchos cerveceros que escuchan Así el hablan de programa, la David, cerveza. porque se desarrolla en una fábrica de cerveza abandonada, ¿Eh? que es propiedad de Mr. Havisham. Ah. Y Sí. hay muchas escenas que aparecen ahí, Sí. y entonces a la gente que le gusta todo este mundo cervecero, A mí se el va, primero, se sí, va sí. a ver identificado en la Además, novela, le va a habla gustar. de diferentes tipos de cerveza. O sea, Sí, quiero decir sí. de cantidades. Una jarra de cerveza o también jarrita o otra cosa que un cuartillo. Un cuartillo. O sea, Bueno, pero eso cuartillo. igual son movidas de traducciones, Sí, ¿eh? sí, pero bueno, quiero decir que hay varios. hablarían no de se pintes, bebe- Luego, sí, una sí. cosa que aparece, que yo estuve luego salivando toda la novela, porque además es al principio cuando aparece, como digo, A ver. es la empanada de tocino, David. Ah, bueno, esa Empanada parece- de tocino. Empanada de tocino. Que aquí es muy Desde propia el también, principio. porque, bueno, tocino, aquí también se chorizo y demás, Sí. pero bueno, que es ese tipo de empanada. Pero nunca probamos eso, ¿eh? Sí, yo en mi casa, vamos, ¿Sí? sí. ¿Tu casa empanada de tocino? Sí, ¿Y por qué tu santa Pero de madre tocino no...? No, mi abuela, o de era bacon. cosa de Tu mi abuela. abuela. ¿De tocino Sí, o de sí, sí. bacon? No, era tocino, chorizo y era una especie como de, digamos, de bollo preñado, pero en forma de empanada, pero vamos, impresionante. tiene que estar Sí, bueno, Sí. Sí. Y a Eso mí tiene me que llama la estar atención bueno. la de empanada de tocino porque sale, como digo, Sí, al es que es iniciar una la de las novela. cosas que roba el niño. Para Él dárselas roba al presidiario. eso, para dárselas roba Junto con una lima, que no lo un dijimos. hueso de jamón, aguardiente español. No, ron, Una lima. Una lima carne porque picada. tiene que cerrar un grillete, el Ah, presidiario. vale. Cortezas de queso le lleva también. O sea, ¿Cortezas de queso? Sí, le lleva cortezas de queso al presidiario, eso. Y luego, bueno, hay mucho alcohol también. Hay vino, Escucha, cerveza, ron, licores. entonces novelas que nos traes que te molan mucho, Verónica. Sí, me parece. Todos Alcohol. los ingleses van de lo mismo, ¿eh? No, bueno, a ver, aquí hay una parte Los que os va a ricos gustar. comen bien y beben, pero chumen como animales. Aquí hay de todo, la verdad. Aquí hay de todo, muchísimo. pobres y ricos, comen y beben. Lo que pasa es que los ricos lo aguan. Igual que la Claro. leche, también la agua y la sopa también. Luego, la una cosa aguan. innecesaria, creo yo, ¿eh? Y necesarias Pepino- son los berros que aparecen al final de la novela. Porque que empiece una novela con una empanada de tocino y acaba la novela con berros. con berros. Con Que Sí. también aparecía en Cuento de Navidad, si no me equivoco. Sí, ¿ves? Dickens. Es que... Pepinos en la ensalada. No es necesario, ¿no? No, Sí. no, ¿Pepinos en yo la también, ensalada? yo Sí. también creo que no. Sí. No, O sea, no. en esta vida hay cosas más importantes que Soy echar una muy ensalada. fan de... Bueno, Os voy claro, a hablar del primer gin tonic. O sea, a ver, esta gente habla de un gin tonic un poco raro. Y el pepino del gin tonic sí, ¿no, Javier? Yo no tomo gin Ah, tonic, vale, vale. Ginebra Yo no tomo con gin tonic. agua caliente, más azúcar y la piel del limón. Es ¿Con una- agua caliente? Sí, es como una especie de gin tonic. ¿Para invierno? Sí, como el ponche caliente. Sí, Ah. es una cosa... Y sale al principio también. Tiene que Cuando... estar rico eso, ¿eh? La ginebra está así. Así, ¿eh? Eso yo también lo creo. Pero, Sí. pero en la persona en la ensalada no. Igual que el, igual que Pepino en el ensalada. ron con bizcochos que come, vamos. Va, a no mí los me- pepinos y el pepino me mola mucho. Y los pepinillos estos que te vienen vinagreta. No, perdona, eso es esas son otra cosas cosa. diferentes. Va, pero ya es la misma familia. Este pepino es el pepino de la hortaliza que Sí. se echa, vamos a ver, a la ensalada. Yo soy fan. Y es verdad, entiendo que soy rarín porque soy de los pocos que me mola, pero me mola. Bueno, pues para que veas, en el siglo XIX se echaba pepinos a la ensalada. Luego os comentaba antes un momentín lo de las drogas. En esta novela ¿También? aparecen drogas así en general. Bueno, hay cosas como. Me gusta Ge- que asocies droga con la gastronomía. Sí, Sí, Me es que, mola. a ver, es que en la época victoriana hay que entender que las drogas, muchas de ellas eran legales. Claro. Y, Fundamentales para la hora de escribir también. También, en algunos casos, sí. Pero es que aquí me hace mucha gracia porque habla de jengibre y sales para los nervios y los sofocos. Vale, tabaco en pipa. Vale, bien. Ron como alivio para la gota. Bien. Bien. Pero luego dicen drogas como negocio interesante junto con las especias, las cinturas y la madera de calidad. Claro, con lo de las Indias orientales. Claro. Y era un Comercio. gran negocio de Herbert, que era el mejor amigo de. Pero de no Pip. cita cuáles son.
¿Qué No, drogas? en este caso no. Así como en otras novelas sí que hablan directamente de cocaína o hablan del láudano o del opio. Opiáceos. Aquí no dice más que drogas. También hay que entender que, bueno, no es una novela que esté... Bueno, la cocaína estaba muy extendida en aquella época, como hasta con uso médico. Sí, claro, sí. Terapéutico. Yo ya he contado que la reina Victoria la usaba con los chicles, entonces comía chicles de cocaína. Claro. Entonces, bueno, era algo muy En normal. resumidas cuentas, tienen que leer esta novela de Sí, que de además que es Dickens maravillosa. hace referencia a Mary Shelley en una de las Recomendación páginas. absoluta. Hace ¿Ah, sí? referencia a Frankenstein en una de las páginas hablando de las criaturas que uno crea y no crea. Pero hay cosas, entiendo, misteriosas, ¿no? Sí, es una novela, yo creo que... porque hay mucha gente, si no la han leído, que no van a saber quién es el benefactor, Del pues misterio no, en parte, sí. no lo hemos desvelado y cosas así. Y luego la parte, seguro que a Javi es la que más le ha gustado. Una que tiene que ver con una huida y el río y unas barcas. Sí, la parte de la Bueno, persecución dijo que y su demás, parte favorita sí, era la de Bueno, la a mí casa, ¿eh? mi parte favorita Sí, es la de la señora Javison y todo ahí yo además me lo imagino perfectamente. Y, todo Y también la decrépito, de- lleno de bichos. La de y- Mr. Wemmick, que tiene una casa que está reconstruida como un castillo. Ay, Con un sí, foso, con con un un cañón. foso, sí. Sí. Tiene Este una es vida un- como si fuera medieval, pero en Londres, en una casa de Londres. Y Este la tiene señor reconstruida es como si fuera un un castillo. personaje secundario, pero fundamental. Es uno de los ayudantes del abogado, que es el que le da el dinero, la potestad. esperanza a Pip, diciéndole que tiene que cumplir dos condiciones. Una, nunca cambiarse de nombre, es decir, siempre ser Pip. Y luego que nunca sabrá quién es su benefactor hasta que llegue el momento en el que su propio benefactor se lo diga. Ah. Por eso llega el caso de que él piensa que es alguien, que no sé qué, y estas cosas y tal. Y Bueno, que- Javi, liamos a Verónica para que no contara al final. Me parece Bueno, a ver, a mucho medias, a talento medias. por tu Sí, parte. sí. Mucho talento Voy por tu voy parte. mejorando ¿Eh? la técnica. Bueno, lo que está claro es que a los dos os encantó. Sí. Hay Sí, que a mí leerla. me gusta mucho Gran novela. Dickens, Tú ya parece. sabíamos que era, pues eso, uno de tus escritores fetiche y favoritos, pero Javi era la primera vez que la Yo sí, leías, sí, ¿no? sí, es mi No primera la vez, sí. conocías, No, así que... no. Y que la gente se olvide de que leer a Dickens es difícil porque no lo es. Porque hay mucha gente que cree que tiene un lenguaje florido y poético y que por eso, ay, qué difícil es leerle lo de las decimonónicas. No es cierto, no es verdad. Además, si es que la mayoría de las cosas, yo muchas veces pienso que eso se dice por falta de conocimiento, porque la mayoría de historias actuales beben de esas historias. Ujú. Y si quieren leer algo complicado, que se metan al 18, ¿eh? Al siglo XVIII, Ostras, que sí, ahí no. sí que iban a ver lo Pa' que su es. madre. Eso sí que es difícil. Bueno, Javi Solís, Verónica García Peña, muchísimas gracias por esta De nada, casa gris, David. como siempre. Un abrazo fuerte. Adiós. Dios.